Miren, en el debate público se han suscitado dos posiciones en torno a la posibilidad o no de obligar a las personas a vacunarse. Y esto surge por la situación de incremento de la positividad en el COVID y la crisis que esto ha generado. Ciertamente hay elementos que también inciden, y es la preocupación de parte del gobierno por el impacto que esto pueda tener en la imagen nacional, sobre todo de cara a uno de los motores esenciales de la economía, como es el turismo. Este debate ha tenido realmente muy buenos defensores que han justificado en base a disposiciones de la doctrina nacional y, ¿por qué no?, de la misma interpretación propia de los textos constitucionales respecto a si es o no constitucional el obligar a los ciudadanos a vacunarse. Antes de quizás externar posiciones y documentar con relación a algunas decisiones que han tomado tribunales de otras jurisdicciones con relación al tema, quisiera decir que entiendo que no será necesario abordar una disposición o una decisión obligando a los ciudadanos. Y particularmente digo esto por una información que voy a ofrecer más adelante que he tenido y es con relación al resultado que se está obteniendo de este proceso, de este plan de vacunación que ha iniciado el gobierno dominicano. Lo que quiero aquí indicar es que los que se oponen a la vacunación obligatoria tienen por sustento una base constitucional como lo es el derecho a la integridad física y personal, que ciertamente la Constitución Dominicana la protege como un derecho fundamental que está consagrado en el artículo 42, cuando dice que nadie puede ser sometido sin consentimiento previo a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas, tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida. Ahora bien, los derechos fundamentales, tal y como lo dicen los especialistas en la materia, no se pueden ver con un carácter absoluto, hay que verlo en el contexto de los demás derechos, porque también existe el derecho a la salud, que tiene el carácter también de fundamental. Esto quiere decir que tienen una categoría idéntica. Y al momento de analizar estos dos derechos, evidentemente tiene que establecerse cuál tiene prioridad ante una situación práctica que se presente. Y aquí es que los especialistas que se inclinan por decir que no se puede obligar al ciudadano a vacunarse, se inclinan hacia que debe privilegiarse el derecho que ya señalé a la integridad personal y física, también alegando que es un derecho a la libertad que está implícito en la decisión de vacunarse o no. Los que, por el contrario, sustentan que debe este derecho a la integridad física ceder frente al derecho general a la salud, pues si no una parte importante de la población se resiste a la vacunación, podría poner en riesgo un bien superior como es la salud de la mayoría de los ciudadanos, muchos de ellos en una situación de vulnerabilidad, pues señalan que este derecho a la integridad física debe ceder ante el derecho a la salud. Miren, muy adecuado y oportuna fue una decisión que recientemente emitió el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, no con relación a la vacunación específica del COVID, sino frente a una situación que se presentó en la República Checa de una pareja de esposos que se había negado a vacunar a sus hijos, una vacuna ordinaria, y en razón de esa resistencia que tenían por razones de creencia o religión, por esa resistencia que tenían fueron multados y además se le prohibió la inscripción de sus hijos en una guardería. Esto dio inicio a todo un procedimiento de demandas y trámites que finalmente llegó al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Miren, vaya sorpresa. En este tribunal, al momento de analizarse la situación, se le da la razón al Estado y con esto se analiza
que al fin de cuentas, si bien hay un derecho a la integridad personal y una libertad de las personas de decidir si optan o no por la vacuna, este derecho debe ceder precisamente al derecho superior de la salud. Y da un razonamiento bastante interesante y quisiera quizá leerlo textualmente. Cuando el tribunal lo analiza, dice que en virtud del principio de solidaridad social se debe ponderar una situación de obligatoriedad o no de la vacuna, debe imponerse la vacunación a todos, incluso a aquellos que se sientan menos amenazados por la enfermedad cuando se trata de proteger a las personas más vulnerables. Eso es una síntesis que hace este medio con relación a la motivación o las motivaciones que da el Tribunal Superior Europeo de los Derechos Humanos. Si bien esta decisión trata y versa sobre un caso de vacunación distinto a la vacunación por el tema del COVID, no menos cierto es que como precedente es de suma importancia para decisiones futuras que de alguna manera tengan que ver con relación a restricciones, limitaciones o disposiciones que de alguna manera tiendan a obligar a los ciudadanos a aplicarse estas vacunas. Esto efectivamente influye en los demás tribunales que de alguna manera tengan que tomar alguna decisión, si fuera necesario, el dictar disposiciones, reitero, que obliguen a los ciudadanos a vacunarse. Señores, pero independientemente de la parte jurídica, del debate conceptual respecto a si hay o no un derecho del Estado de obligar a los ciudadanos a vacunarse, yo entiendo que no va a ser necesario, pero lejos de eso debe trabajarse en la concientización. Y hemos sido abanderados de esto. En varias de nuestras intervenciones hemos requerido, hemos suplicado a las autoridades que inicien un plan agresivo de comunicación. Y fíjense, anoche en la madrugada me despierto y me encuentro varios spots publicitarios por todas las vías posibles, en Twitter, en Instagram, en los medios de comunicación tradicionales, con una publicidad bastante asertiva, motivando e impulsando a la gente a que vaya a vacunarse. Y al parecer, esta reacción, y yo me atribuyo, o nos atribuimos a esos mensajes que desde aquí, desde esta plataforma, hemos estado lanzando a las autoridades, no solamente yo, muchos de mis compañeros también han estado solicitando esto. Creo que el Estado ha acogido nuestra recomendación y vaya resultado que ha tenido. Pues este plan de comunicación ha provocado, a mi entender, esta lluvia y esta concentración que está habiendo en los centros de vacunación nacional, respondiendo el llamado de las autoridades para irse a vacunar. Ayer estuvimos en la provincia de San Cristóbal y recorrimos en la tarde varios lugares, varios centros de vacunación, y la verdad que estaban bien concurridos. Por igual, en la mañana de ayer hicimos muchos jóvenes. En la mañana de ayer hicimos un recorrido en los centros de vacunación de la ciudad de Santo Domingo, tanto del Distrito Nacional como en los distintos municipios. Y la verdad que las filas que había de ciudadanos allí me impresionó de forma muy positiva. En el boletín del 2 de junio, para que miremos y midamos la eficiencia que está teniendo este plan de vacunación y la esperanza que particularmente a mí me siembra, se habían aplicado 4.761.529 dosis. Óigame esto, 4 millones, casi 5 millones de ciudadanos en la se le han administrado ya 5 millones de dosis a los ciudadanos. De estas se reparten de la siguiente manera. Primera dosis, son 3.530.338 de primera dosis. Dosis completa, ya tenemos 1.231.191 de vacunados. Eso es al día 2 de junio. Para ponerlo en proporción, Conde, ya primera dosis es una población similar a la del Gran Santo Domingo. Y doble dosis, una población un poquito más que Santiago. O sea, es un gran logro que se ha obtenido, y esto hay que atribuírselo yo entiendo, a dos cuestiones. Lo primero, que las autoridades han asumido de forma adecuada las críticas, han enmendado al momento de canalizar y de, vamos a decir, socializar la necesidad de vacunación.
y el pueblo ha reaccionado. Ese pueblo que muchas veces se critica, que se dice que es inconsciente, cuando lo vemos esencialmente a los jóvenes que salen a sus llamados teteos, lo criticamos y decimos, pero qué inconsciente, mientras estamos nosotros encerrados en las casas, que solamente vamos a trabajar y nos cuidamos. Bueno, pues estos jóvenes, con solamente señalando con el dedo irresponsables, no van a vacunarse, no toman las medidas de precaución. Ciertamente a veces podemos reprocharle, pero también tienen el derecho de socializar. Hay que entender que han estado encerrados y que no es fácil para nadie mantenerse en un encierro. Pero también hemos visto en esos jóvenes que con esta concurrencia masiva que han protagonizado en los centros de votación, han despertado la conciencia y están acudiendo al llamado, y que van finalmente una buena parte, para no decir todos, a someterse a estos procedimientos de vacunación, y va a la población dominicana en muy poco tiempo, al ritmo que va, a quedar total y plenamente inmunizada. Fíjense, en esas cifras del 2 de junio se vacunaron en un solo día 168.871. Y de forma extraoficial me dieron el dato de que en el día de ayer se vacunaron aproximadamente 208.000 personas. Es decir, que por día ha establecido el récord de vacunar a más de 200.000 personas. En ese proceso hay que darle también, yo de mi parte, un aplaudo, y estoy bastante satisfecho con la actitud que ha tenido una parte de los partidos de oposición que se han sumado. Creo que de las cosas positivas que hay que señalarle al Partido de la Liberación Dominicana, luego que salió del poder, ha sido el que se ha sumado a este plan de vacunación agresivo que está llevando a cabo la Presidencia de la República, el gobierno dominicano, también el Partido Reformista Social Cristiano y otros partidos de oposición. La sociedad, en sentido general, se ha volcado a apoyar esta iniciativa de vacunación. Y Dios mediante, yo estoy total y plenamente confiado de que la población dominicana terminará total y plenamente inmunizada, y que en menos tiempo del que imaginamos estaremos saliendo de esta pesadilla para decir ya despertamos a una realidad distinta en la República Dominicana.